Hola, hola. Buenos días, jovencitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Mm? Hola, 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 hola. Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? A ver, esperemos que todos estén bien. Esperemos que todos estén tranquilos. Ya estamos. Ya estamos ya en la última semana. Las últimas semanas y en general. Entonces esperemos que de alguna otra manera, pues no, ya estemos afinando los temas que deberíamos de afinar, sí, principalmente. Bien, tenemos que pues, con esa actitud de comenzar las clases el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, entonces. Buenos días, buenos días, buenos días. Y comenzamos nuestro día como siempre, un ratito. Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera. Un minutito. Dime ahora qué buscas de ella. Muy bien, chicos. Si Ahora tu ya vamos a tiempo ya comenzar nuestro pasó, partido. Partido si de ella fútbol. merece Vamos a algo comenzar mejor, que le dé fuerza ese cariño, que la Estamos comprenda como sentaditos yo. para Por clase el eso día hoy de hoy. está Muy bien, jóvenes. una razón para vivir. Muy bien, Ahí le llenaba aquel vacío. muy bien, Le chicos. puse alas a sus sueños, por eso ella está conmigo. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos. Buenos días, buenos días. En el día de hoy nos toca hablar sobre cuentas nacionales, ¿ya? A ver, muchachos. A ver, bien, recordemos algunos puntos. Bueno, antes de comenzar también sería bueno a ver conversar y hablar y recordar, pues, ¿no? De que ayer se le vacó al presidente José Gerí. Pues no, ya vamos por el octavo presidente durante estos 2 últimos años. Entonces, hoy se estaría eligiendo un nuevo presidente, sí, porque se va a elegir un nuevo miembro, a una nueva junta directiva, y por ende y por consecuencia se estaría eligiendo un nuevo presidente de la República. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué sucede y qué termina, ¿sí? El día de hoy.
Sí, así que estemos atentos hoy a lo que sucede en estos aconteceres políticos. El mediodía, 1 de la tarde, estará comenzando, pues, ¿no? El debate, ¿sí? La nueva mesa electiva y que sea el nuevo presidente de la República. Vamos a ver qué sucede. Sí. Pero muchachos, ahí está. Ahora, ahora. Así que siempre es bueno estar revisando. No te olvides que también estás revisando, pues no tú, este, estás revisando siempre, pues no tú, las noticias, lo que está pasando en estos aconteceres políticos de estos días, ¿sí? Porque eso es importante, siempre es bueno revisar, analizar lo que sucede. Bien, listo. Ahora, ahora, eh, el día de hoy nos toca hablar sobre cuentas nacionales y implica, pues, no saber por qué, o sea, por qué es importante medir la producción. Eso es interesante ya. Y comencemos, o sea, claro, ¿no? A ver, ¿qué implica, jóvenes, que en un país aumente la producción? Si en un país aumenta la producción, pues no, eso me da a entender varios elementos o varias situaciones. Primero, más producción, entonces, ¿qué voy a necesitar para producir más? Obviamente, más recursos, más bienes y servicios, más insumos, más trabajadores. Por lo tanto, más empleo. Más empleo genera más ingresos. Más ingresos genera mejor bienestar, porque hay mayor consumo, principalmente. Sí. Sí, mayor producción, de hecho que tengo que pagar más impuestos. Y por ende, mayor recaudación tributaria. Sí. Entonces, muchachos, eso viene a ser, o por eso es importante en un país que medir la producción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que vamos a medir la producción, principalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a qué, jóvenes? Vamos a de alguna u otra manera, pues, ¿no? Generar diferentes efectos positivos en la economía. Sí. Mayor producción, mayor número de trabajadores, mayor empleo, mayores impuestos, mayor bienestar, mayor recaudación tributaria, pues no, y eso genera, pues no, beneficios a no solamente a nosotros, sino a la sociedad. Por eso es importante medir la producción. Sí. Claro, jóvenes, sí, claro, está ahí. Entonces, el día de hoy tenemos que conversar sobre eso, ¿no? Sobre nuestras cuentas nacionales. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, medir la producción implica, como hemos visto acá, medir el desempeño de la economía, tanto nacional y global. Estudiar las economías nacionales de la economía globalizada en cuanto a su conformación, comportamiento y evolución. Y entramos a la parte de la macroeconomía. Dice, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los famosos indicadores, ¿no? Se considera así una conducta de nivel agregado en la que se tiene que medir y definir sobre todo lo referente a la producción nacional. Dicha producción de bienes y servicios deben ser finales y realizados generalmente durante un periodo de un año. ¿Sí? En un sentido amplio, las cuentas nacionales o contabilidad nacional es un registro sistemático de los hechos económicos que realizan las entidades de un país.
con su acepción más restringida y práctica, y es el conjunto de diversas estadísticas del mundo del ingreso y de todos los conceptos macros, pues no presentadas en cuadros o cuentas, según las normas de registro que lo integran en un sistema coherente. Entonces, viene a ser los cuentas nacionales. Los cuentas nacionales principalmente está relacionado con eso, está relacionado con medir la producción. Y como ya hemos visto hace un momento, de que si es que nosotros medimos la producción y calculamos la producción, pues no calculamos todo. Sí, pues ese es importante. Claro, muchachos, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo claro, hasta ahí todo correcto. Ahora, ¿quién mide, en este caso, cómo medimos la producción? Obvio, acá tenemos al INEI, ¿no? Que es el encargado de manera oficial de medir, pues, no la producción, el PBI. Y a partir de ahí esa información lo jalan por diferentes instituciones, y esas instituciones pues nos encargan de elaborar algunas estadísticas, o el BCR, o sí, principalmente, o quizá algún ministerio que de alguna otra manera quiera realizar alguna proyección. Lo mismo sucede con el MEF, quiere hacer algún estudio, ¿no? Relacionado con la recaudación tributaria, por ejemplo, quiere medir la presión tributaria, entonces tiene que tener el PBI, entonces tiene que revisar siempre las actividades que realiza el INEI, porque ellos son, pues no de manera oficial, los que realizan o recaudan dicha información. Y hoy ya miden, por lo tanto. Miden, por tanto, pues no el PBI. A ver, ¿no? A ver, de acuerdo, principales cuentas, ¿no? De acuerdo a las cuentas nacionales, el Producto Nacional Bruto o el Producto Bruto Interno se cuantifica bajo tres ángulos: producción, gasto, ¿sí? ¿Qué más? E ingreso, de tal manera que el circuito económico se pueda mostrar en la siguiente manera. Si que yo quiero medir por el lado de la producción, me hago la pregunta: ¿qué se produce? Obviamente bienes y servicios. Si quiero destinarlo por la parte del gasto, analizarlo por la parte del gasto, es cómo se utilizan consumo, inversión y exportaciones. Y luego también hay una forma llamada, pues, del ingreso, ¿no? ¿Cómo se reparte? ¿Sí? Es las remuneraciones, etcétera, tributación indirecta. Bueno, ¿no? Para medir principalmente, por ejemplo, el PBI, el más conocido y el que vamos a analizar es el método del gas, ¿sí? Principalmente, digamos. Bueno, es el método más utilizado, más frecuente, y el que ha venido en admisión principalmente, ¿no? Y que no es tan difícil de entender y de expresarse. Ahí está, ¿no? Entonces, a partir de eso se establece tres métodos, por ejemplo, para medir, pues, ¿no? El PBI: método de la producción, método del gasto, método del ingreso. Ahí está. Listo. Entonces vamos a hablar, pues, sobre el PBI, que es lo que mide, de qué se encarga de medir, cómo lo medimos. Entonces, recordemos que el PBI mide la producción de bienes y servicios generados dentro del territorio nacional, sin importar la nacionalidad de los factores. En pocas palabras, ¿no? Mira acá, muchachón. Entonces, si yo quiero indicar qué mide el PBI, observemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendas fácil, entonces, por ejemplo, que está el mundo y dentro de él está el Perú. ¿Qué mide el PBI? Lo que producen las empresas nacionales más lo que producen las empresas extranjeras dentro del territorio nacional. A eso se le llama PBI. Todo lo que producen las empresas nacionales y las empresas extranjeras. Pero nunca te olvides que el PBI considera la producción de bienes y servicios finales. ¿Por qué solamente se considera la producción de servicios finales y no intermedios? ¿Por qué? Porque si es que yo contabilizo la producción de madera, esa madera al final va a terminar siendo una silla, una mesa, ¿sí? Y eso ya va a estar medido, ¿no? Por el PBI también, ¿no? Entonces habría como una doble contabilización.
Entonces, para evitar eso, se indica de que se tiene que, jovencito, se tiene que, considerar principalmente, pues, ¿no? Solamente los bienes finales, ¿sí? Así todo claro, chicos, y nunca te olvides que el PBI mide lo que producen las empresas nacionales más las empresas extranjeras dentro del territorio nacional. O sea, en el PBI prima la parte territorial. ¿Claro, muchachos? ¿Claro, muchachos? Sí, listo. ¿Por qué es bruto interno? No dice, ¿no? Bruto significa antes de restar la depreciación, lo que lo opuesto al bruto, que de bruto es neto, ¿no? Que significa después de restar la depreciación. La depreciación es la disminución del valor que el capital de una empresa que resulta del desgaste de la obsolencia de las máquinas. A ver, ahí está, ¿no? ¿Cómo calculamos este el PBI, ¿no? Según el método del gasto, ¿no? Consumo más inversión más gasto más expo menos impo. Más expo menos impo. ¿Ah? Sí. Esta fue una propuesta del señor John Maynard Keynes, ¿no? Que principalmente buscaba resolver ciertos elementos o ciertas situaciones importantes en la economía. Entre ellos, pues, no establecer lo que se conoce, pues, no como la demanda, lo que produce todo un país. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahora, no te olvides que a la diferencia de exportaciones, menos importaciones también se le llaman, también se le llama, pues, ¿no? Exportaciones netas, ¿no? Y el resultado. Y también hay que mencionar, pues, ¿no? Que si es que te mencionan, nos dicen, pues, ¿no? Que estamos en una economía cerrada, un PBI con economía cerrada, pues, no es como un PBI normal, pero jovencito sin considerar expo e importaciones, porque recordemos que las exportaciones, este, están relacionadas con otro, las exportaciones, pues, no implican, pues, no una relación comercial con otros países. Entonces, si es que yo supuestamente soy un país que vive en economía cerrada y no interactúa con otro país, entonces sí es necesario considerar las exportaciones e importaciones de nuestra cálculo de nuestra cuenta nacional. Ahora, ¿es correcto o incorrecto calcular de esa manera? En la práctica, pues no, es muy difícil encontrar un país que sea 100%, jovencito, 100%, por decirlo así, en economía cerrada, ¿no? Ya todos los países en la actualidad, pues no hasta los socialistas como Cuba y América no se realizan como exterior. ¿Listo? Ya. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Pues ahí tenemos esos elementos. Profesor, entonces, solamente, claro, ¿no? Y más que todo manéjalo con un aspecto teórico, ¿no? Pero en la práctica, en la práctica, pues, ¿no? Cuando yo me refiero a una economía cerrada es cuando solamente perdón, consumo, inversión y gasto. Pero chicos, hasta ahí todo bien. Bien, chicos. Ahora. Consumo, ¿qué viene a ser el consumo, no? El consumo privado, consumo final de las familias y las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven en los hogares. Gasto o consumo público del gobierno, gasto de consumo final de las entidades gubernamentales en la producción de bienes y servicios. Expo, recordemos, venta de productos al exterior, sí, generados dentro del territorio nacional. Inversión bruta fija o formación bruta de capital, también te pueden decir, ¿no? Constituye gastos efectuados por los productores en la adquisición de bienes duraderos para incrementar su stock, incluyendo también aquellos gastos en reparaciones de naturaleza e importaciones y servicios, pues no constituye la compra realizada por los agentes residentes nacionales de fuera del país. Ahí tenemos la evolución de
tenemos diferentes formas de calcular, pues, ¿no? Bueno, hay clases de PBI, ¿no? El PBI per cápita o el PBI por habitante, ¿no? Es importante esto. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita, el PBI por habitante, sirve para que jovencitos, para saber la producción individual, ¿sí? De cada país. O sea, está bien, ¿no? Y está bien, tengo el PBI total de un país, pero ¿cuánto produce entonces aproximadamente cada persona? PBI per cápita. Y está. Se calcula el PBI entre el nivel de población. Bien. Ahora hablemos sobre el PBI nominal y el PBI real. A ver, ¿qué es el PBI nominal? El PBI real, el PBI nominal es el PBI, jovencitos, que se calcula a precios corrientes que se calcula con los precios del año en curso. Mientras que el PBI real, pues no mide, pues no la producción de bienes y servicios a precios constantes, a un precio base. Listo. Entonces, mira, vamos a buscar un ejemplito para poder calcular yo el PBI y darnos cuenta de algunos aspectos importantes. A ver, mira, ¿qué tal mi pizarrita? ¿Mm? ¿Qué tal la pizarra? La voy a pasar ya. Pizarra es creación mía. ¿Están viendo, no? Oh, ah, a ver, mira acá. Mm,
Ahí está, mira, observa lo siguiente, ¿ya? Pongamos que un país produce, pues no, solamente dos productos, hamburguesas y bebidas. Sí, solamente eso. Sí, nada más que eso. Sí, para un ejemplo estoy haciendo ya. A ver, ahora, ten en cuenta de que jovencito, pues no, ya un país se encarga de producir, pues vuelvo a repetir, solamente hamburguesas y bebidas. Ahora, me piden calcular el PBI. Sí, entonces, me van a ayudar, ¿ah? Me van a ayudar, ¿ah? Sí, por favor, con las operaciones. Si me piden calcular el PBI, por ejemplo, del año 2021, bueno, en este caso me piden hallar el PBI nominal, sí, nominal del 2021 y 2022. ¿Cómo se calcula el PBI nominal? Entonces el PBI nominal sería de la siguiente manera, jovencitos. Mira, va a ser igual a la producción de hamburguesas por su precio más la producción de bebidas por su precio. Eso sería si es que yo quiero o me encargan hallar el PBI nominal del año 2021. Sí, y luego acá voy a poner el PBI nominal del año 2022. Sí, ya que cuando yo calculo el PBI nominal, lo calculo a precios del año en curso, también llamado precios corrientes. ¿Cómo se calcularía el PBI nominal del año 2022? De igual forma, producción lo multiplico por el precio, más producción de bebidas, este, que sería 150 por 15. A ver, ¿cuánto sale el PBI nominal del año 2021? 200 por 10, ¿sí? Más 300 por 5. ¿Cuánto es eso? PBI nominal del año 2021. 200 por 10 más 300 por 5. ¿Cuánto es eso? 3.500. Muy bien. Y el PBI nominal del año 2022, 100 por 25 más 150 por 15. ¿Cuánto es eso? Vamos. ¿Cuánto? ¿Alguien le echó? 2.500 más 150 por 15. ¿Cuánto es eso? Ah, me están ayudando. Tienen que estar ayudándome, chicos. Vamos, la clase no solamente es yo la hago, sino ustedes también. No voy a avanzar esto que no me den la respuesta. ¿Cómo de 40 alumnos se me pueden calcular esto? ¿Salió o no salió? Ahí está. 4.750. Muy bien. Entonces saldría 4.750. Profesor, ¿a qué conclusión llego? ¿El PBI aumentó o no aumentó? Vamos. ¿El PBI aumentó o no aumentó? Vamos. Sí, el PBI aumentó.
Ahora, el tema, entonces eso viene a ser el PBI nominal. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando el PBI con los precios del año en curso. Ahora, ¿qué viene a ser el PBI real? El PBI real viene a ser, pues, no calcular el PBI al precio de un año base o un año de referencia. ¿Sí? ¿Listo? Y siempre que me van a pedir el PBI real, jovencitos, señorita, pues no vamos a tener que considerar lo siguiente, ¿sí? El PBI real siempre le van a pedir un año de referencia para poder calcularlo. Entonces, si por ejemplo me dicen, tomemos como año base, pues no, el año 2022, entonces todos los precios que se van a calcular este al calcular el PBI, en este caso real, van a ser pues no relacionados con un valor de referencia, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? A ver, veamos. Ahora me piden, mira, ojo con esto, hallar el PBI real del 2021 y 2022. Año base, siempre te tienen que dar el año base. Vamos a poner como año base, por ejemplo, a ver, el 2000. ¿Qué caso? 2021 ya. A ver, sí, 2021. Sí, a ver. Entonces, ahí está. Ujú. Bien, chicos. Año base 2021. Está bien. Es decir, ¿no? Cuando yo multiplique y considere los precios van a ser del año 2021 y la producción va a ser de los otros años. En el primer caso, en el PBI real del año 2021 sería similar, pues, ¿no? Porque yo voy a considerar, pues, ¿no? La producción. En este caso, ¿cuánto sería? Dos, producción 200 por el precio de las hamburguesas del año base 2021, en este caso sería igual, por 21, sería por 10. A eso le voy a sumar 300 igual por 5. Saldría igual, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? Saldría 3.500. ¿Cuál es el detalle acá, profesor? Pero no entiendo por qué me salió lo mismo. Obvio, porque el año base es 2021 y por lo tanto los precios de los productos que voy a calcular son del año 2021 y acá está, pues no se repiten, es el mismo. Pero ¿cuándo cambia? ¿Sabes cuándo cambio, jóvenes? Cuando me piden calcular el PBI real del año 2022. ¿Por qué? Porque voy a considerar la producción del año 2022 de hamburguesas 100, pero voy a considerar la producción del año base 2021, en este caso sería 10, más producción de bebidas del año 2022, ¿cuánto sería? 150, pero multiplico por el precio del año base. En este caso voy a calcular los precios del año 2021, que serían por 15, ¿no? O 5, ¿no? Listo. ¿Cuánto sería ahora el PBI real? Vamos.
1.750. Pero antes fue 3.500. Por ende, acá en este caso, ¿el PBI aumentó o el PBI disminuyó? ¿Qué sucedió? Vamos. Disminuyó, muy bien, profesor, pero ¿por qué disminuyó? ¿Qué pasó? Si hace un rato vimos que aumentó. Es que mira, si nosotros regresamos a la tablita, vemos lo siguiente, ¿no? De que mira, ¿qué pasó con el precio de las hamburguesas del año 2021 a 2022? Uno fue 10 y el otro 16. Uno fue 5 y el otro fueron 15 en el precio, ¿no? Fueron más caros. Y por ende, perdón, claro, y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues no, entonces yo estoy viendo de que el precio de las hamburguesas de un año al otro son más caros, se duplicó, mira, se no, más se duplicó, se no, se aumentó en más de un 100%, tanto el precio de las hamburguesas como el precio de las bebidas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el PBI, pues no me está viendo de que en que acá en sí la producción no aumentó. Entonces, lo que pasó, lo que generó un aumento en el PBI fue que principalmente fue que aumentaron los precios. Eso tiene un nombre, ¿no? Eso tiene un nombre, en este caso, inflación. Entonces, muchachos, cuando yo considero, jovencitos, un PBI, en este caso, como ya hemos visto, nominal en el primer caso, estamos calculando, pues, ¿no? Estamos calculando, jovencitos, un PBI con inflación. Pero si es que luego, yo, jovencitos, yo de alguna otra manera quito ese elemento llamado inflación, vemos si es que realmente el PBI aumentó o el PBI disminuyó. Entonces, en conclusión, jovencitos, ¿realmente el PBI aumentó o el PBI disminuyó? ¿Cuál es la verdad de la milanesa, jovencitos? Vamos, vamos. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Qué dice acá? Entonces, ¿el PBI aumentó o el PBI disminuyó? Vamos. ¡Ey! ¿Soy yo? ¿Están durmiéndose ustedes o...? No, muchachos. Entonces, ¿qué dice ahí? En conclusión, ¿el PBI aumentó o disminuyó? Vamos. Mira. Está la pizarra. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó entonces con el PBI, muchachos? El PBI disminuyó, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? El PBI disminuyó. ¿Qué pasó entre el año vuelvo a repetir, 2021 y 2022? Lo que hubo fue inflación. Entonces, si yo quiero eliminar ese aspecto inflacionario, ¿yo qué voy a considerar? Yo voy a considerar el PBI real. ¿Sí? Para ver si es que verdaderamente el, el PBI aumentó o disminuyó. ¿Por qué? Porque el PBI nominal va a considerar ese efecto del año en curso, o sea, la inflación. Es por eso que decimos que cuando nosotros hablamos de un PBI nominal es un PBI con inflación, mientras que un PBI real es un PBI sin inflación. ¿Claro? ¿Sí? ¿Se quedó demostrado? Listo. Y ahí está. Importante, si el PBI aumenta, jovencitos, eso se le llama crecimiento económico. Si el PBI disminuye, sí, se le llama una desaceleración económica. Pero si el PBI disminuye por más de 2 trimestres consecutivos,
¿sí? Eso se le va a llamar, jovencitos, recesión. Nunca te olvides que la recesión, muchas de veces decimos, profesor, ¿qué es la recesión? Es la disminución del PBI, pero nunca te olvides para que se considere técnicamente, cuando recesión tiene que suceder o se tiene que dar por 2 trimestres consecutivos. ¿Claro, muchachos? ¿Sí? Listo. Profesor, si es por menos de 2 trimestres consecutivos, pues se le va a llamar desaceleración. Vamos a trabajar, vamos a trabajar ahora. Ya, bien. Así todo claro, muchachos, así todo bien. Bien. Ahora, ¿qué viene a ser el Producto Nacional Bruto, no? El Producto Nacional Bruto, a diferencia del PBI, sí, eh, pues no va a considerar la producción solamente de empresas nacionales, sin importar el origen de estas, es decir, sin importar el que estén dentro del territorio o fuera del territorio. Sí, es decir, no importa si se ha producido dentro o fuera, lo importante es que sean empresas nacionales. Pero muchachos, pues, esa es la diferencia. Por ende, por consecuencia, jovencito, señorita, pues no, es importante mencionar lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PBI y el PNB? El PBI, como te has dado cuenta, mide la producción ya sea de empresas nacionales o extranjeras dentro del territorio. Pero el PNB acaba de calcular que solamente la producción de empresas nacionales, principalmente, no tanto dentro como fuera. Mientras que el PBI, vuelvo a repetir, considera la producción de empresas nacionales y extranjeras, pero lo importante es que se produzcan dentro del territorio nacional. Claro, jóvenes, ahí está, ¿no? Mira acá el cuadrito que está. Y lo tienes. La diferencia está el comparativo, ¿no? A diferencia del PBI, el PNB mide lo que producen las empresas nacionales, más las empresas nacionales en el extranjero. ¿Sí? Ese es el PNB. Mientras que el PBI es dentro del territorio nacional, tanto empresas nacionales como extranjeras. ¿Claro, muchachos? ¿Sí? ¿Clara la diferencia? Listo. ¿Cómo calculamos el Producto Nacional Bruto, no? El Producto Nacional Bruto lo vamos a calcular de la siguiente manera. Sí, va a ser igual al PBI más menos saldo nacional de factores externos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el saldo nacional de factores externos? El saldo nacional de factores externos viene a ser la diferencia de lo producido por empresas nacionales, sí, en el extranjero y empresas extranjeras en territorio nacional. Supongamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Un ejemplo, ¿no, profesor? Por ejemplo, si yo te digo, Cola Real, empresa peruana, produce en México y su valor de producción es de 500 millones de dólares, mientras que Coca-Cola en el Perú, sí, también del mismo rubro, empresa extranjera, pero que esté en el Perú, produce en el Perú 300 millones de dólares. Si yo resto la producción de la empresa Cola Real, sí, que realiza en México, menos la producción que realiza Coca-Cola en el Perú, me sale en este caso 200 positivos. Eso me refleja, o eso viene a ser el saldo nacional de factores externos, ¿no? O el saldo de factores externos en este caso.
porque mide la diferencia de lo que produce una empresa nacional en el extranjero menos lo que produce una empresa extranjera en territorio nacional. ¿Pero muchachos? Sí, ojo con ello. Ahí está. Profesor, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? ¿Por qué pone más menos, no? ¿Por qué? Porque si sale el saldo nacional de factores externos positivo, se suma. Si sale el saldo nacional de factores externos negativo, se resta. Supongamos que en vez de 500, en vez de la producción, bueno, ¿no? En vez de 300, en vez de que 300 sea la producción de la empresa extranjera en territorio nacional, sea 800. ¿Cuánto saldría ahí, no? 500 menos 800. Ahí no sería 200 positivos y no saldría menos 300, ¿no? Entonces ya no resta, ya no sumaría, sino restaría al PBI para obtener el saldo nacional de factores externos. Claro, chicos, ¿sí? Bien. Profesor, ¿qué implica que el saldo nacional sea positivo? Entonces me está diciendo que la producción de las empresas nacionales en el extranjero son mayores que la producción de las empresas extranjeras en el Perú. Por lo tanto, es un país que fomenta la inversión, es un país desarrollado. Pero si fuera lo contrario, negativo, implica de que más bien no recibe tanta ayuda del Estado, por lo tanto es un país subdesarrollado. ¿Sí? Entonces, ahí están. Si el saldo nacional de factores es positivo, desarrollados. Si es negativo, subdesarrollados. Pero muchachos. Luego tenemos, pues, ¿no? El Producto Nacional Neto, ¿no? Que ese Producto Nacional Neto mide, pues, ¿no? La producción de bienes y servicios finales menos la depreciación o el desgaste económico que realizan las empresas. Sí, la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación, como te lo pongo acá, es el desgaste de las máquinas, herramientas que participaron en el proceso de producir. Y a ese Producto Nacional Bruto, yo le resto la depreciación, me va a resultar el Producto Nacional Neto. Sí, sí. Por ejemplo, otro punto interesante, profesor, una consulta. Yo, por ejemplo, digo, sí que mi país tiene una economía cerrada. Entonces, el saldo nacional de factores externos sería cero. Por ende, el PNB y el PBI serían iguales. Hay algunas preguntitas así. Bien. ¿Qué más? Ingreso nacional, ¿no? ¿Qué es el ingreso nacional? Es el ingreso que reciben las empresas nacionales o extranjeras por participar en el proceso productivo. Normalmente se mide de manera anual. ¿Cómo se calcula? Bueno, no lo voy a calcular de la siguiente manera. Producto nacional neto menos impuestos indirectos más subsidios. Ahí está. Sí. Y luego ya por acá tengo el ingreso personal. Ahí está. Ahora. El ingreso nacional o renta nacional. Luego tenemos el ingreso personal. Y el ingreso personal, como ya se ha mencionado, o lo vamos a mencionar, porque lo hemos visto acá, viene a ser el ingreso personal. El ingreso personal viene a ser, mira, ahí está. Mira, ¿cómo se calcularía el ingreso nacional? El ingreso nacional sería igual así. Perdón, el ingreso personal.
Ingreso personal o renta personal son los ingresos percibidos por las economías domésticas y las empresas individuales, es decir, agentes económicos consumidores y productores individuales. O sea, cuánto es el dinero que de alguna otra manera una persona lo va a destinar a ahorrar o a consumir. ¿Cómo se calcula, no? El ingreso personal al ingreso nacional, le restamos las utilidades, le restamos los impuestos a las utilidades, le restamos la contribución al seguro social y le sumamos las donaciones y las transferencias. Ahí está. Mm. En pocas palabras, el ingreso personal va a ser el dinero que se va a destinar a consumir o a ahorrar. Profesor, ¿es lo mismo crecimiento económico con desarrollo económico? No, es totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre crecimiento y desarrollo? ¿Alguien sabe? Crecimiento económico viene a ser, pues, un aumento del PBI nada más. Mientras que el desarrollo económico implica un crecimiento económico más una calidad de vida. Calidad de vida significa mejor educación, menos pobreza, sí, mejor salud en un país. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo puedo medir el desarrollo, no? El desarrollo se puede medir, pues, no, considerando, pues, no, que el IDH, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano. Entonces, cuando preguntan, ¿cómo medimos el desarrollo? Para eso tenemos que tomar el IDH. ¿Cómo medimos el crecimiento económico? Con el PBI, porque hemos dicho que el crecimiento económico es el aumento del PBI. Está, ¿qué es el IDH? Es un indicador propuesto por el PNUD, ¿sí? Listo, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a partir de los 90 inició la elaboración del IDH, donde toma tres elementos importantes, ahí están, tres indicadores. Pues no, la esperanza de vida larga y saludable, la educación, sí, y el disfrutar del nivel de vida digno, ¿no? Que está relacionado con los recursos. Para eso tiene ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, vida larga y saludable se va a medir con la esperanza de vida, la educación se va a medir con la tasa de alfabetismo, mientras que el nivel de vida digno se va a considerar el PBI per cápita. Bien, muchachos. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Listo, bacán. Ahora hablemos, pues, ¿no, jovencitos?
de los ciclos económicos, de la crisis económica. Ahí está. Recordemos que una crisis es una interrupción del proceso normal de la producción. Sí, principalmente es cuando ya llegamos al punto más bajo del ciclo económico. Es cuando de alguna u otra manera, pues no, ya estamos sucumbiendo en situaciones bien complicadas, ya que literalmente hay una incapacidad productiva total. ¿Sí? La crisis económica, pues no se caracteriza porque ya la mercancía no encuentra salida, ya los precios varían de manera muy rápida, pues no hay una penuria, y bancarrota bursátil, hay lamentablemente crisis, problemas sociales, delincuencia, migración principalmente. Y causas pueden ser diferentes elementos, superproducción, subproducción, pues no principalmente, ¿no? O también pueden ser elementos políticos, ¿no? Fenómenos naturales, pues no, fenómenos políticos, guerras civiles en general, que pueden conllevar a una crisis complicada, ¿sí? Que con eso podremos entender lo que vendría a ser un ciclo económico. ¿Qué vienen a ser los ciclos económicos? Los ciclos económicos vienen a ser los cambios o fluctuaciones que realiza quién principalmente, que realiza pues no el PBI a través del tiempo, ¿no? Ten en cuenta que nosotros quisiéramos que nuestro PBI aumentara de manera constante, de manera pues no ideal, pero nunca es así, ¿no? No siempre es así. Siempre va a haber variaciones en el PBI, no siempre va a haber cambios en el PBI. Esas variaciones y cambios que tiene el PBI a través del tiempo se llaman los ciclos económicos, ¿no? Siempre va a aparecer, pero nunca va a aparecer en un periodo determinado. Sí, listo. Oh, no sé. Ahí está. Ahí están las etapas, la expansión, el auge, la recesión y la depresión. Ahí está, ¿no? Prosperidad. Sí, es la fase del ciclo económico en el cual se manifiesta una tendencia del incremento ilimitado de la producción. La economía se encuentra en expansión, incrementamos la inversión, el empleo, el nivel de vida, el crecimiento es impetuoso de la producción, va anticipándose más y más a la elevación de la demanda efectiva. Crisis. Es la fase fundamental del ciclo. Señala el paso de la prosperidad a la recesión, donde las principales variables de la economía presentan un cambio de su tendencia. Ahí está esta fase, dice, ahí está, el elevado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas choca con el estrecho marco de las relaciones de producción capitalista. ¿Qué es la recesión? Recesión no se olvide que es es el quiebre de pues no, del auge, no es cuando comienza a caer el PBI, pero nunca te olvides, pues no, de manera de que tiene que darse por 2 trimestres consecutivos. Por eso, si es menor a 2 meses, se le puede llamar, no te olvides, desaceleración. La reactivación, comenzamos a aumentar o incentivar otra vez la producción y así otra vez comienza a volver a crecer. Listo. A ver, ¿no? Las políticas, ahí está. A ver, las políticas contracíclicas y procíclicas, ¿no? Interesante, ¿por qué? Porque después de la crisis de 2008, pues no, se han entendido muchas situaciones muy importantes, ¿no? Normalmente una persona comenzaba a ahorrar cuando estaba en crisis y comenzaba a gastar cuando está en bonanza. Entonces, una política procíclica, pues no, esto va a ser de la siguiente manera. Míralo, ¿sí? Es lo que sucedía antes de la crisis de 2008. ¿Sí? Los países han adoptado políticas que es el menos recomendada que toman esta medida, ¿no? En épocas de abundancia se gasta más de lo que entra, disminuyen los impuestos, crecen a costa del crecimiento económico, principalmente, ¿sí? Se reduce el gasto público, ¿sí? Principalmente. Entonces, eso viene a ser la política económica.
Entonces, una política procíclica principalmente está relacionada con eso, ¿no? De que cuando hay plata, la gente gasta. Cuando hay plata, pues no, la gente fomenta el consumo, fomenta, pues no el gasto público, ¿no? Y en época de crisis, pues no, más bien sucede eso, ¿no? En época de crisis reducen el gasto, aumentan los impuestos. Pero después del año 2008, ¿qué pasó en el 2008, te acuerdas? ¿Qué pasó en el 2008, te acuerdas? Entonces, muchachos, ¿qué pasó en el 2008? ¿Te acuerdas? Dime, ¿qué pasó en el 2008? Vino, o está inclusive en tu temario de admisión, ¿ah? Está dentro de la Historia Universal, ¿ah? ¡Ey! ¿Qué pasó en el 2008? Me duermo. Nadie responde. Vamos. La que de Wall Street, la crisis inmobiliaria. Muy bien, excelente. Entonces, mira, antes del año 2008, vuelvo a repetir, había una política económica procíclica. ¿Qué es política económica procíclica? De que cuando había plata, se gastaba. Y cuando recién había crisis, se ahorraba. En pocas palabras. Pero después del año 2008, se hizo lo siguiente, ¿no? Para una mejor, por decirlo así, disciplina y salud financiera entre países, dijimos, ¿no? Oye, cuando hay abundancia, más bien es momento de guardar dinero. Hay que guardar pan para mayo, en pocas palabras. Y más bien cuando hay crisis económicas o situaciones complicadas, más bien ese ahorrito que hemos generado lo podemos utilizar en esas situaciones. Esa es una política económica contracíclica, lo contrario a la que normalmente sucedía. ¿Claro? ¿Se entiende? Políticas procíclicas y contracíclicas. Listo. Y acá faltaba hablar de la ley de Okun, señor Okun. Okun, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿No? Porque se llama ley de Okun por Arthur Okun, que dice, pues, ¿no? Que establece una relación entre el desempleo y el crecimiento de la economía. Sí. Él dice, pues, ¿no? De que señaló que para mantener los niveles de empleo en una economía se necesitaba crecer cada vez 2,6 al 3%. Cualquier crecimiento inferior significa un incremento del desempleo. Leí documentos que señala, además de que una vez mantenido el nivel de empleo gracias al crecimiento económico del 3%, para conseguir o disminuir el desempleo es necesario crecer 2 puntos porcentuales por cada punto de desempleo que se quiera reducir, ¿no? Pocas palabras, mide la relación directa de que si es que yo quiero disminuir perdón, si es que yo quiero fomentar el empleo, yo tengo que generar, pues, no, mayor crecimiento económico, mayor producción en el país, ¿sí? Obviamente en mayor proporción que normalmente se realiza. Entonces, si te pregunta qué es la ley de Kuhn, pues no mide la relación del empleo y la producción. ¿Sí? Listo. Bien, jóvenes, ahí está. Vamos con las preguntas. Hagamos algo. Mira, ahora te voy a exigir más. Ya no te voy a dar 10 minutos. Ahora, y en estas últimas semanas te voy a dar solamente 5 minutos. Estamos, ¿ah? ¿Ya? 5 minutos. ¿Te parece o no te parece? ¿Sí? Para que me avances todo lo que puedas.
¿Estamos o no estamos? 5 minutos nada más. ¿Claro, chicos? ¿Sí? Listo. Nada más. 5 minutos. Y en esos 5 minutos trata de resolver todo lo posible. 3, 2, 1. Vamos. 5 minutos. Comenzando.
Bien, chicos. A ver, comenzamos. A ver, en la primera pregunta dice lo siguiente. Un equipo de analistas evalúa el desempeño económico, ¿sí? Desempeño económico, considerando únicamente la producción generada dentro de sus fronteras. Ya. Ujú. Mira, acá ya está la clave ya. ¿Por qué? Porque te dice únicamente la producción generada dentro de sus fronteras, ¿sí? Listo. Entonces, acá tiene que ser PB, ¿sí? Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional. Por lo tanto, no puede ser ni ingreso nacional, no puede ser ni ingreso nacional disponible, pues no. Listo. Para ello se excluyeron los bienes intermedios, valorizan la producción de precios de mercado que incorporan los gastos económicos internos y externos siempre que la producción se haya realizado dentro del territorio. Ya, te lo reafirma de nuevo. ¿Por qué no puede ser PNB? Porque recordemos, pues no, que acá solo considera los nacionales, ¿sí? Pero te dice que incorporan el gasto que hayan realizado en el territorio. Entonces, entonces no puede ser PNB. Y tampoco puede ser PNN. ¿Por qué? Porque el PNN te tiene que hablar sobre la depreciación. ¿La clave cuál sería? Ella. ¿Claro? Ahora no. Dice. Para que los agregados económicos que miden la producción generada dentro del territorio y aquellos que le atribuyen la propiedad de los factores productivos coincidan con el valor que debe cumplirse con una condición vinculada al flujo de ingresos entre la economía interna y el resto del mundo. En ese sentido, ambos indicadores serán equivalentes cuando, para que los agregados económicos midan la producción generada dentro del territorio. Ay, carambas. Disculpe. Bien, continuamos. Disculpen, muchachos. Acá se movió, me cortan la. Dice. Para que los agregados económicos, dice.
Miden la producción general dentro del territorio. Ay, dentro del territorio. Ay, qué cólera. Pues sí, dentro del territorio. Ahí está. Económico. Entonces, acá te habla de quién principalmente, del PBI, ¿no? Y aquellos que atribuyen a la propiedad física los factores coincidan en su valor, dice, del territorio económico y aquellos que la atribuyen a la propiedad de los factores productivos. O sea, te habla sobre el PNB, sobre el PNB. Debe cumplirse una condición vinculada al flujo de ingresos entre la economía interna y el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, recordemos que el PBI, bueno, el PNB debe ser igual al PBI más menos saldo nacional de factores externos. O sea, para que estos sean iguales, que hemos dicho que esto debería de ser cero, porque si esto es cero, entonces el PNB con el PBI van a ser iguales. Claro. Entonces, ¿cuál sería la clave acá, jovencitos? Sería, pues no, la clave sería la C, ¿no? Ahí está. Dice, los ingresos de factores pagados al exterior superan los recibidos. Los ingresos de... No, tampoco. O sea, esto no puede ser ni más ni menos. Tiene que ser cero porque lo ideal dice coincida. Sí. Tres. Un verdadero falso. Respecto a la estadística relacionada con la contabilidad nacional, en el Perú es correcto afirmar que el PNB es menor que el PBI. Mm, Bueno, en este caso sí lo podríamos considerar como verdadero. En este caso, ¿por qué no? Porque recordemos de que el PBI viene a ser, pues, ¿no? Es el consumo más inversión más gasto más expo menos info, mientras que el PNB viene a ser igual al PBI más menos saldo nacional de factores externos. Y por ejemplo, ¿no? Esto es, si es que, ¿qué pasa si esto es negativo? Se resta, entonces, obviamente, para el PNB va a estar terminando siendo menor, ¿no? Entonces estaría bien. El PBI nominal es llamado PBI a precios constantes, mientras que el PBI real es llamado a precios corrientes, no, es lo inverso, ¿no? Nominal es precios corrientes o precios del año en curso, ¿sí? Real viene a ser en este caso precio un año base, un año de referencia. Esto sería falso. Si se incrementan las inversiones, se generaría un incremento del PBI. Sí, eso sería, pues no, eso sería verdadero. Sí, por esto, pues las actividades de las amas de casa se registran en el PBI, no. ¿Por qué? Porque el PBI mide la producción. Los residentes peruanos son solo peruanos de nacimiento. No, pues no son todos los peruanos que viven dentro del territorio nacional. La clave sería verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero. La E, ¿no? Cuatro. El PBI determina el valor de la producción de bienes y servicios utilizando precios de un año base. Ahí está, ¿no? Cuando te digan un año base, nunca te olvides que es PBI real. De hecho, pues, ¿no? Ya salió la clave, ¿no? Por lo que sería acá. ¿Qué es un PBI potencial? Un PBI potencial es el PBI ideal, el PBI en constante crecimiento económico. ¿Listo?
Dice, ¿no? O el proceso de medir únicamente las variaciones de las cantidades producidas. Cuando este indicador presenta variaciones negativas sostenidas a lo largo de varios periodos, dicha situación se determina, sí, se denomina recesión. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Ahora, esa sería la clave, ¿no? No puede haber otra clave, ¿no? Nominal no puede ser porque es el precio de ello corriente, ¿no? Esa sería la C. La 5. Considera la 5, muchachos. Vamos. A ver, resolvamos. A ver. Uno de los economistas, pues no, que analiza la producción generada por los factores productivos pertenecientes a los residentes de un país. Sí. Independientemente si dicha producción se realiza dentro y fuera de sus fronteras, por ello incorporan rentas obtenidas por inversiones, utilidades empresariales y remuneraciones procedentes del exterior, descontando a su vez los ingresos generados por factores extranjeros que operan dentro del territorio. Ah, externos que operan dentro del territorio. Sí, sí, cuando el proyecto realmente está atribuido a los factores y no al espacio geográfico. Ah, ¿qué te dije? PBI que resalta la parte geográfica. PNB que resalta la parte de la nacionalidad. No le interesa la parte geográfica, solamente que sean factores nacionales. Ya salió la clave, ¿no? Pues sí, la clave, muchachos. ¿Estamos donde estamos? ¿Sí? Vamos, muchachos. ¿Sí? Listo.
Seis. 6. Vamos. En las 6, muchachos, señorita, jovencito, principalmente decimos lo siguiente, ¿no? Dice, indicar verdadero o falso. El gasto público, dice, ¿no? El gasto público destinado a la construcción de infraestructura forma parte del enfoque del gasto, claro, porque recordemos que el PBI, según el enfoque del gasto, es igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. El gasto. Por lo tanto, la clave es y esta sería verdadera. El Producto Nacional Bruto puede diferir del PBI por el ingreso de los factores exteriores, claro, ¿no? Ya hemos hablado. PBI es igual al no, el PNB es igual al PBI menos el saldo nacional de factores externos. Evidentemente sería verdadero. La renta nacional se obtiene al descontar impuestos indirectos, contribuciones y obligatorias. No. A ver, recordemos. Acá está. ¿Cómo se calcula el ingreso personal? Sí, el ingreso personal se calcula al que prestar utilidades no distribuidas, impuestos a las utilidades y transferencias. Sí, por lo tanto, ese sería el ingreso nacional, si no me equivoco. No sé acá sería verdadero, verdadero, falso, ¿no? Los bienes intermedios se contabilizan. No, bienes finales, ya te comenté. Los egresos netos se obtienen luego de deducir el desgaste capital. Sí, productivo, está bien. Sería dos verdaderos, dos falsos y un verdadero. Ella. 7, vamos. ¿Qué han marcado? ¿Cuál sería la clave, chicos? Son los 7, vamos.
Entonces, muchachos, dice acá. Un informe macro analiza la evolución recientemente de la actividad productiva del país, señalando las variaciones, pues, ¿no? De los niveles de producción y gastos agregados. Para su elaboración se emplea información sistematizada bajo estándares internacionales que contabilizan, por ejemplo, bajo estándares de contabilidad, permitiendo comparar el desempeño interanual y sectorial. Asimismo, se distinguen los indicadores que consideran la depreciación del capital a aquellos que no lo incorporan, con la finalidad de registrar el valor neto de la producción generada. A partir de ello es correcto afirmar que, ya pues, te habla sobre el Producto Nacional Neto, dice, es igual acá, es igual al PNB, y eso le descontamos la depreciación, porque te dice, ¿no? Asimismo, se tiene que considerar la depreciación del capital de aquellos que no la incorporan. Ahí está. ¿Cuál sería la clave ahí? Avión, ¿no? Ahí está. Sí. 8. El IDH constituye un indicador sintético que permite aproximarse al bienestar de la población mediante la integración de dimensiones sociales y económicas. Su construcción metodológica, incorporación viable que buscan reflejar tanto las condiciones de supervivencia como las oportunidades de acumulación de capacidades y generación de ingresos. En relación con componentes estructurales, se puede afirmar que incluye, a ver, 1. La medición de la longevidad poblacional expresada a través de la esperanza de vida al nacer. Así es. Indicadores educativos vinculados a los años promedio de escolaridad, también. Nivel educativo. Aproximación al nivel de vida mediante el ingreso nacional bruto per cápita, también sería todos. Listo. 9. Una empresa de transporte interprovincial, sí, realiza una evaluación financiera de sus activos operativos con la finalidad de determinar su valor real dentro de los estados contables. Para ello, considera que para empresa mantenerse en funcionamiento ciertos bienes que no reflejan el mismo valor económico que cuando fueron adquiridos, lo que obliga a realizar ajustes periódicos que impactan en el costo de operación y en la medición de resultados empresariales. Este reconocimiento contable de la disminución del valor del capital productivo se origina principalmente ¿dónde? Bueno, acá tendremos que recordar, pues, ¿no? De que tendremos que hablar, pues, no de la depreciación. La depreciación o el consumo de capital fijo es el desgaste, ¿no? Desgaste del activo, ¿sí? Ahí está. Bien, la más segura sería acá, ¿sí? La B. Pero ¿por qué no puede ser la A? La utilización temporal de los activos, temporal. El incremento de precios, la reposición del mercado. La ampliación de la demanda del servicio ofrecido. Ninguna te estás dando cuenta que guardan sin ninguna relación. Porque dice, porque mira la pregunta, dice, para ello, cuando fueron adquiridos se obliga a realizar ajustes periódicos que impactan el costo de operación y la medición de los resultados empresariales. ¿Sí? Listo. Y siempre te habla de activos operativos. De hecho, que tiene que ser la B nada más. 10. En los últimos reportes macro difundidos por la autoridad monetaria y organismos internacionales se han señalado que la economía peruana mostró una desaceleración a ritmo de crecimiento durante el periodo reciente, influida por factores climáticos adversos, conflictos sociales y menor dinamismo de la demanda interna. Paralelamente, la inflación, que había alcanzado niveles elevados tras la pandemia, comenzó a moderarse progresivamente debido a la política monetaria restrictiva aplicada por el BCR. A partir del contexto es correcto afirmar que, a ver. Claro, dice, la reducción de la inflación implica necesariamente caída del PBI real, no necesariamente, porque tiene que ver más bien con el PBI nominal. La desarrollo del producto incompatible con políticas monetarias contractivas. No sé, vamos a ver. El control inflacionario puede existir, esto sí puede ser, ¿no? Con un crecimiento, con un menor crecimiento económico. La política monetaria restrictiva incrementa automáticamente el consumo privado, no, más bien disminuye, esto no es.
La desaceleración económica elimina presiones del tipo de cambio, lo contrario. La desaceleración del producto es incompatible con políticas monetarias contractivas. La desaceleración del producto es incompatible con las políticas monetarias contractivas. Bueno, no del producto, pero monetarias, ¿no? Pero acá tampoco no hay una relación exacta, ¿no? La más segura es esta, la 10 la C. 11. Al comparar indicadores que miden la producción generada del territorio con aquellos que atribuyen dicha producción a la propiedad de los factores productivos, analistas incorporan un ajuste que permite trasladar la medición desde el ámbito geográfico hacia el ámbito de los residentes. Esto corresponde principalmente aquí en jovencitos, en la 11, pues no al famoso, ¿no? Saldo nacional de factores externos. Pues ahí está, pues recordemos, ¿no? Que el PNB es igual al PBI más menos saldo nacional de factores externos. Ahí está. 12, verdadero o falso. El PNB es el valor de bienes y servicios producidos en un periodo por factores de origen nacional, verdadero. ¿Sí? El PNPBI nos muestra el desarrollo económico alcanzado por el país, la capacidad, falso, porque el PBI, el desarrollo económico se mide con el IDH. 3. El indicador que se define como la distribución del ingreso de un país entre la población se denomina ingreso per cápita, verdadero. El PBI utiliza como criterio la medición de la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional, verdadero también. Barco. 13. El deflactor del PBI permite medir la medición general del precio de quién, de principalmente. El deflactor del PBI mide la relación del PBI nominal y el PBI real y saber si es rentable o no. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Era el de precio de los bienes y servicios finales también de igual forma, ¿no? Intermedios no, siempre tienen servicios finales. Sí, correspondientes, sí, durante el periodo determinado, a diferencia del IPC, este generador incorpora todos los componentes de la producción interna, por lo que excluye los precios correspondientes a bienes y servicios importados del exterior. Sí, ahí está la diferencia. La D. 14, 14 muchachos, nos vamos, nos vamos. Un informe internacional advierte que pese a la recuperación económica, varios países de América Latina aún no han logrado restablecer plenamente sus niveles de bienestar. En el caso peruano, el documento señala que a veces hay índices que acompañan a persistentes brechas territoriales y sociales. A partir de este análisis es correcto afirmar que, a ver, si te habla pues no de desarrollo humano, tiene que ser IDH, pues la respuesta, obviamente, ¿no? No puede ser ni la A, no puede ser la D. No puede ser la C y la D, la C o la E. La evolución del IDH puede mostrar avances cuando se persistan las desigualdades estructurales. Esa puede ser. El IDH mide, eso de únicamente, ya te he dicho, ya no es clave nunca, 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 nunca. Y encima desempeño productivo, eso lo vemos con el PBI. Sería la C. ¿Está? Listo. Y la 15, en un análisis de evolución de la economía, ¿sí? Peruana señala que tras una caída profunda pronunciada del producto, comenzaron a registrarse variaciones positivas en la producción trimestral, acompañada por una mejora gradual y reactivación del gasto privado. No obstante, dichos avances aún no alcanzan en los niveles previos del shock que afecta la actividad económica. Desde la teoría del ciclo económico, esta situación descrita corresponde a la fase de la recuperación, ¿no? Claro, ¿no? Porque ya estamos recuperando, ¿no? Ahí está. Listo, ahí está. Recuperación. Después de la crisis viene la C. Listo. Bien, jóvenes. Ahí lo dejamos. Sí, esperemos que se haya entendido. Muchas gracias. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Todo claro, jóvenes? Listo. Más tarde, como siempre, les mando las PPTs. Sí, listo. Cuídense, muchachos. Un abrazo a la distancia. Que tengan muy buena semana. Pero que ahora sí, pues no, sí, como siempre, seguimos siendo productivos en nuestras clases.
Bien, el mejor de los éxitos y con ganas de seguir avanzando y repasando. Sí, chicos, chau, chau. Nos vemos. Cuídense.